Seguimos exaltando y glorificando al que vive y al que reina. Dale una ofrenda de palmas a Él, porque su palabra es verdadera, porque de la nada hizo todo. Por eso es digno de exaltar y por eso es digno de adorar. Por eso estamos aquí para exaltarle y para glorificarle, porque entendemos que de la nada hizo todo y te hizo a ti y te hizo a mí. Glorificamos su nombre. ¿Podemos tomar asiento? Vamos a continuar con este glorioso congreso. Amén. Y voy a invitar en este momento que continúe por acá. En este momento va a impartir la palabra el profeta Ronnie. Ronnie Pineda, ¿dónde está? Ay, acá está. Definitivamente ignoro al profeta Ronnie. Amén, gloria al Señor. Qué bendición haber ya oído el fundamento para que podamos hacer como el Señor dice. Amén. Ser igual al Hijo, vivir como el Hijo y hacer las cosas igual que el Hijo. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Vamos a aprovechar el tiempo, no porque los días sean malos, sino porque ya tenemos un tiempo establecido, ¿verdad? Así que vamos a ir a Gálatas 2:20. Dice la Escritura de esta manera. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué dice? Esta es la parte que hoy el Señor nos está revelando y mostrando para que nosotros entendamos que cuando habla de esta fe, no está hablando de mi fe humana, sino de la fe del Hijo de Dios. Esta fe del Hijo de Dios no es limitada. La fe mía puede ser limitada, pero como ya no vivo en mi fe, sino en la fe del Hijo de Dios, no tengo límites. Y por lo tanto puedo ser la expresión de Él. Y por eso mismo puedo hacer igualmente como Él. Porque al entender nosotros en la fe del Hijo de Dios, entendemos que todo el accionar de Cristo fue como hijo. Amén. Fue como hijo. Todo su accionar. Cuando el apóstol Abraham nos compartía Juan capítulo 5, verso 19, cuando usted tenga tiempo en su casa, de seguro así va a ser, usted va a revisar que todo ese escrito, todo ese capítulo, Jesús se expresa como el Hijo. Todo su accionar fue como hijo. Y por eso cuando habla ahora viviendo en la fe del Hijo de Dios, este viviendo es ahora. Amén. No es mañana, no es futurista, no es si de repente se da. Es algo ya establecido, es algo hecho. Por eso dice viviendo en la fe. O sea, mi estilo de vida, mi vivencia, todo mi expresar, todo lo que tiene que ver con el Señor tiene que ser bajo esto, en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos viven como hijos de Dios? Ya menguó, ¿verdad? ¿Y cuántos hacen las cosas como el Hijo de Dios? Ya menos, ¿verdad? Pero la Escritura es clara y nos hace ver a nosotros la importancia de vivir en esta fe del Hijo de Dios. Cuando yo vivo en la fe del Hijo de Dios, no vivo en mi posibilidad. No vivo tampoco en qué, en esperanza, sino entendido que puedo hacer todo lo que Cristo hizo y vivir como Cristo vivió. Amén. Pero que no sean solo palabras que usted viene a escuchar hoy, sino que realmente las llevemos a la vida, que realmente las traigamos a nuestro corazón y que las entendamos para que las podamos aplicar.
De lo contrario, seguiremos oyendo enseñanza tras enseñanza, pero sin expresión. Así yo sé que tengo que vivir en la fe del Hijo de Dios, no por imposición, sino por naturaleza. Entendidos que ahora tenemos un estilo de vida diferente. Amén. Un estilo de vida, ¿qué dije? ¿Igual a la de quién? Entonces ya mi mentalidad tiene que cambiar. Tenemos que ser entendidos de lo que ahora nos toca vivir, de lo que tenemos que expresar, de lo que somos. Entonces Gálatas 2:20 dice: viviendo en la fe del Hijo de Dios. Ese viviendo tiene que ver con el estilo de vida. Amén. Mi estilo de vida, pero ¿basado en quién? En la fe del Hijo de Dios. Entonces, como hijos de Dios, nosotros tenemos la misma genética, la misma naturaleza, y por eso podemos vivir así. Estamos habilitados a vivir de esta manera, no de otra forma. Eso sería degenerar lo que ya está establecido para usted y para mí. Por eso es importante hoy haber entendido la revelación que se nos dio en la mañana, para botar ya toda estructura y botar de nosotros cualquier tradición, cualquier interpretación, cualquier cosa que no nos está permitiendo tener la expresión del Hijo de Dios. Es importante entender entonces que cuando vivimos en la fe del Hijo de Dios, las circunstancias, las situaciones que vengan a nuestra vida son solo para que expresemos al Hijo de Dios, para que actuemos, para que nos movamos en la fe del Hijo de Dios. Definitivamente en el mundo tendréis aflicción. Amén. ¿Quién no la tiene? ¿Quién no está atravesando por situaciones así? Pero no nos derrumbamos ni desmayamos, sino al contrario, es para expresar, es para evidenciar, es para que demos a conocer al Dios Todopoderoso en nuestra vida. Entonces esto no es un tema, un eslogan. Este es el estilo de vida que el Señor ya trazó para nosotros. O sea, vivir de otra manera es entonces no haber entendido lo que ya pasó en nosotros. No podemos vivir de otra manera y decir vivo en la fe del Hijo de Dios o viviendo en la fe del Hijo de Dios. Si estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios, entonces me voy a expresar como Cristo se expresó. Si voy a vivir en la fe del Hijo de Dios, no tengo otra forma de vida, no tengo otro estilo de vida más que la del Hijo de Dios. Pero cuando analizamos nuestra vida y nos damos cuenta que, aunque esto lo dice la Escritura, Pablo lo reveló a la iglesia misma no estaba evidenciando esta clase de vida. Usted puede ver en toda la Escritura y puede ver ahí en las iglesias que lo que menos estaban evidenciando era este estilo de vida. Por eso dice que estaban desligados de Cristo, ajenos de Dios, viviendo como los gentiles. O sea, no habían entendido esto. Estaban arrastrando su pasado en su presente, y eso los estaba limitando a ser la expresión exacta de Cristo. Porque pensaron que esto era algo transicional. No, este es un traslado. No es de a poquito. No, este es nuestro nuevo estilo de vida. Amén, iglesia. Este es nuestro nuevo estilo de vida. No es transicional, no es paso a paso, no es poquito a poquito. No, en esto ya estamos todos. Pero la iglesia, me encuentro yo, al ver la iglesia, la encuentro viviendo de otra manera. No viviendo de acuerdo a lo que el Señor ha revelado. Y eso le pasó a la iglesia, no tenían ese entendimiento, tenían la revelación, tenían quien se los explicara, se las escribieron,
De primera mano recibieron la revelación. Entonces, ¿por qué estaban viviendo otra clase de vida? Pues no habían entendido que ahora ya no era vivir como antes, que no era jalando el pasado al presente, sino que ahora definitivamente tenía que ser la expresión de Cristo. Y entonces me encuentro yo entre dos cosas: la realidad de la iglesia, pero la realidad de Dios. Esta es la realidad de Dios. Esta es la realidad de Dios. ¿Cuál es la realidad de la iglesia? Pero ¿cuál es la realidad de la iglesia hoy? No, deberíamos de tener la misma realidad en Dios, pero la iglesia está viviendo otra cosa. Y necesitamos entender entonces por qué el apóstol Pablo les habló a los de Corinto y les habló de algo que era personal, cada uno midiéndose, cada uno examinándose, cada uno evaluándose. ¿Por qué no tenían esta clase de vida? Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 13, por favor. 2 de Corintios capítulo 13. Mire lo que dice la escritura, 2 de Corintios 13. Y al ver Pablo a una iglesia que no da la talla, que no da la medida, que no está viviendo en la fe del Hijo de Dios, un Pablo que les había enseñado, se los escribió, se los enseñó, pero ellos no lo vivieron. Entonces mire lo que dice Pablo, a la conclusión que llega el apóstol Pablo. Y me da la atención esto poderosamente, porque cuando yo leo capítulo 13 de 2 de Corintios, verso 5, viene Pablo y dice esto: examinaos, a ver conmigo, me debo examinar. ¿Qué voy a examinar? A nadie le gustan los exámenes, ¿verdad? Peor si va raspado, peor si va ¿qué? Deseando sacar 100 puntos para poder pasar con 61, ¿verdad? Bueno, esas son las calificaciones allá. Pero aquí la orden del apóstol Pablo, cuando ve la revelación, pero ve y pesa la iglesia, tiene que llegar a la conclusión de que no hay una gran distancia en lo que Dios dice y en lo que están viviendo. Entonces viene y les dice a ellos: examínense, examinaos a vosotros mismos, no con la regla tuya, no con la medida tuya. Cuando yo te pregunto cómo estás, bien me respondes. Pero cuando yo te pregunto cómo estás en Cristo, ya te estoy poniendo una medida. Amén. Entonces nuestro saludo no debe ser: ¿cómo estás? Pues yo estoy bien. Bien perdido, pues estoy bien. No, pero cuando te digo ¿cómo estás en Cristo?, ahí ya te puse medida. Ahí, ¿cuál sería tu respuesta? Pues ahí la vamos llevando, ¿verdad? Poquito a poquito. Estoy en el proceso, hermano, pero no sale de ahí, pues, ¿verdad? Soy nuevo. No importa si es nuevo, si es viejo, porque esto ocurre en el nuevo nacimiento. Esto no es algo transicional que lo voy a alcanzar, lo voy a lograr. No, ya está puesto en nosotros. Pero el problema es que entonces la iglesia, al examinarse a sí misma, no se puede examinar según su propia medida, porque la iglesia está bien. Pero cuando ya nos medimos en Cristo, que es el varón perfecto, amén, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, allá hay medida. Entonces, ¿con quién nos estamos midiendo? Nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir, ¿con quién la estamos midiendo? Entonces viene Pablo y dice: examinaos a vosotros mismos, si estáis, ¿qué dice? En la fe. ¿En qué fe? ¿En qué fe? A ver, dice: en la fe del Hijo de Dios. Examinaos. Examínese cada uno a ver si están en dónde. En la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis.
¿Qué más dice? A vosotros mismos, que Jesucristo, ¿qué dice? Está en vosotros, a menos que ¿qué? Que estén reprobados. Entonces, ¿por qué puedo vivir en la fe del Hijo de Dios? Que dice aquí, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. La pregunta que le quiero hacer hoy es esta: ¿haría Jesús lo que tú estás haciendo? ¿Viviría Jesús como tú estás viviendo? ¿Viviría Jesús así como nosotros vivimos? Definitivamente es para examinarse. Por eso nos manda a examinarnos, a evaluarnos a nosotros mismos, pero según la medida que puso el Padre. Y entonces ahí es donde ya tenemos que entender si estamos viviendo en esta fe o si solo es un eslogan en nosotros, si solo es un pensamiento, si solo es algo que se nos enseñó en el Congreso. Óigame, no venimos a eso, venimos a decirle a usted qué clase de vida es la que debe vivir la iglesia. Ya no una iglesia polarizada, no, una iglesia que de verdad revela al Hijo de Dios. Una iglesia que no tiene doble vida, pues. Una iglesia que de verdad está mostrando a Cristo en Colombia. Ahora, este mismo versículo de examinaos a vosotros mismos, me llamó la atención verla en las diferentes versiones, porque nos da mucho más luz de lo que realmente encontramos acá. Por ejemplo, dice en la NBLA, la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, dice: pónganse a prueba para ver si están en la fe, examínense a sí mismos, o no se reconocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Pero la TLA me llamó la atención porque dice: pónganse a pensar. A ver, ¿cuántos piensan? ¿Verdad? Pensamos más que hablar y pensamos más que orar, ¿verdad? Pero dice: pónganse a pensar en su manera de vivir, dice la TLA, el mismo versículo. Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Amén. Pero si no confían en Cristo de verdad es porque Él no está en ustedes. Examinaos, pues. Pónganse a pensar la manera de vivir del Hijo de Dios con la manera de vivir nuestra. Hoy es un tiempo para determinarnos. Es un tiempo de examinarnos, pero es un tiempo de entender la clase de vida que nos toca vivir. Si lo que estoy haciendo está en la fe del Hijo de Dios, entonces voy a reflejarlo a Él, voy a hablar como Él, voy a vivir como Él. Todo mi accionar va a ser de acuerdo a Él, porque el punto de referencia es Él, el modelo a seguir es Él. Amén, hermanos. No es Shakira. Amén. Amén, hermanos. No, este es el estilo de vida de los hijos de Dios. Amén, hermanos. Esta es la vida de los hijos de Dios. Los que se examinan, los que se ponen a pensar hoy cómo están viviendo, tienen que ver la realidad de lo que Dios dice y de lo que estamos expresando. Entonces, cuando viene y nos dice a nosotros, específicamente nos dice a nosotros: pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Pónganse a pensar, examínense
para ver si su fe es genuina. Eso dice otra versión, ¿verdad? Examínense para ver si su fe es genuina, porque hay una fe fingida. Así como hay amor fingido, ¿verdad? Hay una fe fingida, una fe de apariencias. ¿Y qué es una apariencia? Algo que no es real. O sea, mi fe no es genuina cuando yo vivo una forma en la iglesia y otra forma en mi casa. Entonces no es genuina. Es fingida. Amén. Si yo quiero saber quién es usted, yo le voy a ir a preguntar al vecino. No le voy a preguntar a usted. Si yo quiero saber quién es usted y cómo es usted y cómo es conocido usted, al vecino. Porque los vecinos saben a qué hora se levanta, ¿verdad? A qué hora se acuesta, a dónde va, con quién salió y con quién regresó. ¿Verdad que sí? Hay mucha fe que no es genuina, es pura apariencia, y esa apariencia nos convierte en religiosos, no en gente que tiene la expresión natural de la vida del Hijo de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: examínense, vean si su fe es genuina o solamente están ahí porque les gusta. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de estar acá? Si mi fe es genuina, definitivamente voy a estar revelando al Hijo de Dios. Pero si mi fe no es genuina, definitivamente voy a estar expresando otra cosa. ¿Por qué se conoce el árbol? Por su fruto. ¿Qué frutos estás dando? Si el fruto revela qué árbol es. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ¿es genuina o no es genuina nuestra fe? ¿Es una apariencia o qué? Por eso el Señor nos manda a examinarnos, porque no podemos seguir nosotros predicando algo que no estamos viviendo. No podemos seguir hablando de la verdad, pero expresando toda una falsedad, pues. No sé si ustedes no entender, hermanos. El Señor nos manda a ser genuinos en esta fe. Y nos manda a nosotros a que entendamos hoy que mi fe sí es limitada cuando no está en la fe del Hijo de Dios. Entonces mi expresión va a ser diferente, mis palabras van a ser diferentes, mis acciones van a ser diferentes. Pero la Escritura dice claramente, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo. A ver, dígame, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Qué es entonces usted? ¿Cómo debe vivir entonces? ¿Cómo está viviendo? ¿Tu fe es fingida o definitivamente vas de gloria en gloria? Si mi fe no es genuina, entonces me pasa lo que está pasando de aquí, ¿verdad? Sí, soy una criatura, gloria a Dios, sí, yo creo en Cristo, sí, yo voy para el cielo, sí, yo tengo las bendiciones, sí, sí, gloria a Dios, el Señor está conmigo. Pero, ¿y el estilo de vida, pues? ¿Con quién te estás midiendo? La expresión de quién estás teniendo. Por eso Pablo le hablaba a Timoteo y le decía: esta fe que está en tu abuela y en tu madre y también en ti, es una fe que no fingida. O sea, sí había que
expresión. Si había qué, evidencias. Si estaba siendo notorio esa vida en Cristo. Pero también es notoria la vida que no es genuina, pues. Es como aquel que todavía fuma, ¿verdad? Pero la iglesia no lo sabe, pero que de repente uno lo encuentra, ¿verdad? Ay, pastor, hoy sí me cachó. Le tienen más miedo al pastor que a lo que Dios dice. ¿Cuántas cosas solapadas hay en la iglesia? ¿Cuántas cosas escondidas hay en la iglesia? Aquí no me ve nadie. Aquí no me conoce nadie. Es imposible que aquí venga un hermano. Y de repente aparece uno, ¿verdad? Ay, hoy sí me cacharon, ¿verdad? Porque la vida del Hijo de Dios es la misma en el templo, en la casa, en el trabajo, en la calle. Somos la expresión de Él en todas partes. No porque yo me vaya a los Estados Unidos, allá puedo hacer lo que a mí me dé la gana, no. Soy hijo de Dios aquí en Colombia, soy hijo de Dios en Guatemala, soy hijo de Dios en Estados Unidos, y yo debo vivir de acuerdo a lo que ya es en mi naturaleza, a lo que ya pues puesto en mí. Así que examinaos pues, probaos a ver si vuestra fe es genuina o no. Porque encontramos un problema en la iglesia, y el problema de la iglesia es ese precisamente, que está viviendo dos cosas al mismo tiempo. Y Dios quiere sacarte de ahí. Dios ya no quiere que sigas viviendo así. Es necesario que entendamos hoy a qué nos está llamando Dios. A Colombia no lo vamos a cambiar con palabras bonitas, lo vamos a cambiar con expresión, con el estilo de vida. Que te vean a ti como un hombre honrado, te vean a ti como una mujer de Dios, que no se prestan a nada sucio, sino que son ¿qué? Íntegros, honestos, rectos, leales, pero no porque te lo enseñaron, sino porque tu naturaleza te hace vivir de esa manera. Amén, hermano. Amén. Entonces examínense pues para ver si su fe es genuina o no. Vaya conmigo por favor a Romanos 8. Mire lo que nos dice la escritura ahí, Romanos 8. Amén. Miren lo que dice en el verso 1 en adelante. Voy a tomar algunos versos acá. Dice, ahora pues, ¿qué dice? Diga todos juntos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, ¿qué es esa palabra? Andar. Tiene que ver con estilo de vida, con expresión. Por eso dice aquí, los que no andan conforme ¿qué? ¿Conforme a qué? ¿Conforme a qué dice? No viven conforme el sistema, no viven conforme el mundo, no viven conforme a lo que establece el hombre, sino viven de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Entonces viene y dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Ahora vea el verso 5, dice, porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan. Primer punto, piensan ¿en qué? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué cosas piensan?
¿En qué piensas tú? Si Pablo le dice, en esto pensad, en lo que es santo, en lo que es puro, en lo que es agradable, en lo que es verdadero, en esto pensad. Pónganse a pensar entonces en su manera de vivir para ver si su fe es genuina, pues. Ay, que usted sabe que la carne es débil y somos carne y hueso. Mire, si yo me hago una herida me sale sangre, no me sale Espíritu Santo, no me sale qué santidad. Pero luego viene y dice en el verso 6, porque el ocuparse, una cosa es pensar y otra cosa es ¿qué? Ocuparse. Y aquí está hablando de los que piensan en la carne, se ocupan de la carne. Los que piensan en el Espíritu, se ocupan de las cosas del Espíritu. Amén, hermanos. Amén. Entonces viene y dice claramente ahí, que tu pensamiento se vuelve una acción. Tu pensamiento se vuelve una acción, ya sea en la carne o en el espíritu. Entonces, ¿qué te está llevando a hacer lo que haces? ¿El espíritu o la carne? ¿Cuál es tu estilo de vida? Porque ese es el problema, que no solo el pensamiento, sino la acción que encontramos aquí en el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Amén. Y dice el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero ahora léame el verso 8 todos. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Ya. Vuélvemelo a repetir, por favor. Otra vez, por favor. Entonces, pensamiento, acción, ¿se convierte en qué? En estilo de vida. El que piensa en la carne, se ocupa en la carne y vive conforme a la carne. Ese es su estilo de vida. Pero el que piensa en las cosas del Espíritu, se ocupa en las cosas del Espíritu. ¿Y qué dice? Vive. Entonces, viene Pablo y le dice a la iglesia, esta es la revelación, este es nuestro nuevo estilo de vida, esto es lo que tenemos que estar expresando, así tenemos que estar viviendo, esta es la forma, esta es la iglesia, esto es lo que es el Hijo de Dios, esto es. Pero entonces encuentra Pablo una iglesia que piensa en la carne, que se ocupa en la carne y que vive en la carne. Su pensamiento se convirtió en acción y su acción se convirtió en su estilo de vida. No puedo dejar esto. Es que no puedo. Es que mi abuelo fue así. Ya Dios nos libertó de la vana manera de vivir de nuestros padres. En Cristo somos nuevas criaturas. Y por lo tanto, la expresión que tenemos que tener es la expresión del Hijo de Dios. En nuestra manera de hablar, en nuestro trato con nuestras parejas, con nuestros hijos, los hijos con los padres. Si las mejores familias tienen que estar en misión, que está en el Calvario. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposa? Aguantándote. ¿Cómo está tu esposo?
Pregunto, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu casa? Pero en la iglesia levantamos las manos, cantamos, adoramos y todas esas expresiones. Pero ya allá afuera, no podemos vivir dos clases de vida. Tenemos que vivir de acuerdo a la fe del Hijo de Dios. Dile a tu hermano, no hay otra manera de vivir. Yo ya no puedo vivir de otra manera, dile. A ver, díselo, yo ya no puedo vivir de otra manera más que en la fe del Hijo de Dios. Amén, hermanos. Ya no podemos vivir de otra manera. Por eso debemos examinarnos, por eso debemos que medirnos, pero también tenemos que probar si nuestra fe es genuina o no. Las iglesias se les estaba revelando a Cristo, pero ellos tenían la forma del mundo. Y Pablo lo dice claramente en la iglesia de Roma, ¿verdad? No os conforméis a este siglo. ¿La forma de quién estaban agarrando? La del mundo, la del siglo, el sistema del mundo. No, usted y yo fuimos llamados a establecer el reino de Dios. Amén. Pero establecerlo no es solamente proclamarlo. Establecerlo es que primero se establece en mí. Hay gobierno en mí. Me someto a ese gobierno voluntariamente, porque entiendo que soy nueva criatura, porque entiendo que mi vida cambió, porque entiendo que en Cristo soy nueva criatura, porque entiendo que ahora debo vivir de acuerdo a la fe del Hijo de Dios, porque entiendo ahora que no soy el mismo que fui antes. ¿Qué dice la gente de ti ahora? Yo conocí a este era borracho y medio, pero ahora lo veo sobrio. O sea, transformación, cambios. Yo estoy yendo al adiestramiento, al discipulado, pero si eso no está produciendo en ti transformación, solo estás haciendo una actividad más de la iglesia. Solo estás llegando a recibir información, pero no transformación. Todo lo que Dios nos revela, todo lo que Dios nos muestra es para nuestra transformación, no solo para informarnos. Amén, hermanos. Información es cuando tú recibes la revelación, y qué bonita la revelación, qué precioso lo que nos enseñaron, pero sigues viviendo igual. Entonces ahí no hay transformación. ¿Qué es lo que no había entonces en Corinto? ¿Qué es lo que no había en Tesalónica? ¿Qué es lo que no había en Colosa? ¿Qué es lo que no había en Roma? Transformación. Seguían viviendo como antes. Ellos ignoraron esto, no porque no se les revelara, sino lo ignoraron porque quisieron seguir viviendo como antes. Amén. Pero usted y yo fuimos llamados a ser la expresión del Hijo de Dios. Fuimos llamados a vivir en todo nuestro entorno en la fe del Hijo de Dios. Para que no seas de doble vida, para que no seas una expresión en un lado y otra expresión en otro lado, sino para que seas de una sola ¿qué? Línea. Genuino. Amén. 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 Colombia necesita entender hoy esto. No tiene otro estilo de vida más que el de Cristo, el Hijo de Dios, por causa de que somos hijos de Dios. Amén. 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 ¿Cómo venció Jesús las tentaciones? ¿Cómo venció Jesús las crisis?
¿Cómo? ¿Cómo? Entendido que era hijo de Dios, entendido ahora que su expresión, que no habían límites para él. Gloria a Dios. Ya no hay límites para ti. Dile a tu hermano, para mí ya no hay límites. Otra vez, para mí no hay límites. Pero ¿y mañana? No tengo ni para comer mañana. Ya es tiempo de salir de esa pobreza espiritual. Ya hay que salir de esa pobreza. Colombia, tienes la revelación, tienes la expresión, se te está mostrando, se te está revelando, se te está enseñando, se ha hecho claramente visible para que ninguno tenga excusa de decir yo no puedo, yo no supe. Amén. A ver, ¿cuántos están yendo a adiestramiento? Levanten la mano. Ajá. Bajen la mano. ¿Cuántos van al discipulado? Los mismos levantaron la mano y los mismos no lo levantaron. Ahora, ¿qué está pasando con tu vida ahora? Ahora sabes más, pero vives menos. Y es que la revelación debe ser dada, pero también debe ser ¿qué? Ejecutada. De nada me sirve saber entonces ahora que los que piensan en la carne ahora viven conforme a la carne. De nada me sirve todo eso si voy a seguir trabajando mi vida de la misma manera. Tiene que haber un cambio en mi vida. Tiene que haber transformación en mí, pues. Amén. 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 Porque estamos recibiendo la revelación, pero ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Para ejecutarla. ¿Para qué? Expresarla, para vivirla. No solo para tener conocimiento. Hay hermanos que parecen cebollas, ¿verdad? La gran cabezota, ¿verdad? De conocimiento. Pero de expresión nada. Amén. Amén. Amén, siervo de Dios. ¿A dónde tenemos que llevar a la iglesia? ¿A dónde? A la expresión del Hijo de Dios. Pero tenemos que modelarles nosotros también. Ya no podemos dirigir una iglesia como capataces, como teniendo señorío sobre ellos, sino siendo ejemplo de ellos, dice la palabra. Amén. Examínense. Este es un tiempo para examinarnos. Es un tiempo para ver si nuestra fe es genuina o no. Este es un tiempo para ver qué es lo que estamos expresando, qué estamos mostrándole al mundo, qué le estamos mostrando a la iglesia, qué le estamos mostrando a Colombia. ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Qué clase de hijo de Dios eres? No puede ser de otra manera más que como el Hijo de Dios. Amén. Tiene que haber cambios en tu trabajo también. Ahora eres el mejor trabajador. Ahora llegas puntual. Sí, pues ya bajaron los amenes, ¿verdad? Tienes que ser honesto. Te pagan por trabajar, no por ir a tomar café. Y ahí están café tras café y café tras café y café tras café. Y se pasan las horas de trabajo tomando café.
No te pagan por ir a tomar café, te pagan por trabajar. Amén. Amén, hermanos. ¿No te llaman para hacer qué? Allá le llaman chapucero, ¿verdad? No sé cómo le dicen aquí. Alguien que solo va a hacer como que medio hace. ¿Cómo le llaman aquí? Mediocre. ¿Qué otra cosa? Tomarte el pelo. Vacilar. Ahí está. Deshonesto. O sea, miren, hermanos, es que pensamos que solo en el templo tenemos que ser la expresión del Señor. No, es allá afuera. Es allá afuera. Es en la calle, en tu trabajo, en la escuela, en la universidad. Es donde deben conocer que eres un hijo de Dios, porque tienes la expresión de Él. Amén. Ya no haces trampa. Ya no haces trampa. No sé cómo le llaman aquí a los chivos, acordeones, cuando van a evaluar se llevan la copia, ¿verdad? Ajá, ¿cómo? Bueno, usted ya sabe, ¿saben de lo que estoy hablando? ¿No hacen qué? Los hijos de Dios no son tramposos, son genuinos. Son genuinos. Amén, hermano. ¿Por qué en un día usted llama por teléfono a su jefe y le pregunta por usted? Llame a su jefe y pregúntele, mire, si, por ejemplo, Alejandro, voy a ponerlo como ejemplo, Pastor Alejandro, va a llamar a su jefe preguntando por él mismo. Mire, ¿me podría decir cómo es Alejandro? ¿Me podría dar el perfil de Alejandro? Quiero preguntarle si Alejandro es responsable o no. ¿Qué clase de trabajador es? ¿Cuántos se animarían a hacer eso? La verdad. Pero ¿por qué no nos animamos? Porque nos estamos dando cuenta que no estamos dando la talla como hijos de Dios. Que hay faltantes en nuestra vida, que no queremos resolver. Pensamos seguir igual cuando el Señor nos está diciendo que somos nuevas criaturas y por causa de ser nuevas criaturas podemos vivir en la fe del Hijo de Dios. Nuestra fe debe ser genuina en medio de las pruebas, en medio de las crisis, en medio de toda circunstancia. Nuestra fe no debe flaquear. Examínense, pónganse a pensar en su manera de vivir. Hoy nuestro apóstol nos corrigió y yo veo una Colombia entendida, agradecida. Agradecida. ¿Para qué nos corrigen? ¿Para qué? Para perfeccionarnos, pero ¿para qué más nos corrigen? A ver, para ubicarnos. Entonces, cuando Él nos dice qué, cómo y qué debemos hacer y cómo, por causa de esa genética en nosotros, yo veo una Colombia que entiende cómo debe vivir, que entiende cómo debe expresarse, que ya no puede seguir siendo la misma. Amén. Amén. Que se está despojando del viejo hombre y que está aplicando la revelación de Dios en su vida. Amén. ¿Cómo se quita la mentira? Diciendo la verdad. Entonces no es hoy yo mentía 20 veces al día, pero hoy solo miento 10. No.
Está hablando la verdad. Hablad verdad entre vosotros, dice la Escritura. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo se quita la mentira, hermanos? Hablando la verdad. ¿Para qué es este congreso, hermanos? ¿Para qué es este congreso? Ahí vamos a la actividad, vamos al congreso, vamos a ver qué pasa. No, aquí no es a ver qué pasa. Aquí el Señor nos está dando las directrices de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que expresar, de lo que somos en Él. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Cómo manejar nuestros recursos, nuestras relaciones como iglesia. ¿Cómo están tus relaciones con tus hermanos? Amén, no dice nada. ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo estás viviendo en la iglesia con tus hermanos? ¿Qué expresión tienes con ellos? Ay, ahí viene esa creída. Ahí viene ese arrogante. Ahí viene la chismosa, el chismoso. No te juntes con ellos, porque te van a descomponer. ¿No es más fácil corregirlos y componerlos a ellos, pues? Hay algo que quiero mostrarte hoy. Quiero que vayas conmigo a la Escritura, por favor. Busca conmigo Habacuc 2:4. Ponte de pie, por favor, Josué. Habacuc. Cuando lo tengan, se ponen de pie, por favor, pero con las Escrituras en la mano. Amén, amén, amén. ¿Cuál fue el texto que les di? Está entre Génesis y Apocalipsis. Algunos todavía están buscando a ver dónde está, dónde está, dónde está. Aleluya. A ver, ¿qué dice Habacuc 2:4? Todos juntos. 1, 2, 3, ya. A ver, todos al mismo tiempo, ¿sí? 1, 2, 3. Te la voy a leer yo hoy en otra versión. Dice así en la PDT: el que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella. Fíjese qué tremendo. Pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. Habla de comportamiento, estilo de vida, expresión. Ay, lo voy a dejar para después, hermano. Sí, estoy trabajando en ese problema de mi mal carácter. Yo sé que tengo todavía problemas para hablar correctamente y todavía se me salen algunas cosas. No, dice aquí que el que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella.
Si alguno está viendo esto solo como una mera enseñanza, pero no la aplica a su vida y da tiempo para ver si algún día se decide a vivir así, ¿qué dice la Escritura? Que no se comportará conforme a lo que se le ha enseñado. Y entonces no vas a ser aprobado. No se comportarán conforme a ella. Pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. La fe del Hijo de Dios. ¿Es tu fe genuina? ¿O es fingida? Por su fruto se conoce el árbol. Cierra tus ojos un momento. Viviendo en la fe del Hijo de Dios. No de otra manera. Ha llegado el tiempo de ser la expresión de Él, de verlo a Él a cara descubierta, de ser genuinos. Misión Cristiana del Calvario de Colombia, Dios te llama a ser genuino. Hay cosas que se te han corregido, pero tú no las quieres corregir. Ya es tiempo de corregirnos. Ya no des tregua a seguir viviendo como los gentiles. Ya no des tregua a estar ajeno de Dios. Ya no des tregua. Genuinos, genuinos, que te conozcan por ser un hijo de Dios. El mundo te va a conocer porque tienes la genética y vives de acuerdo a esa genética. ¿Cuántas cosas te han dicho que debes corregir y no las has querido corregir? Ya no más pensar en las cosas de la carne, ya no más ocuparte en las cosas de la carne, ya no más vivir conforme a la carne. Ha llegado el tiempo para Colombia de pensar en el Espíritu, de ocuparse del Espíritu y de vivir en el Espíritu. Corta ya con eso. Corta ya con eso. Aleluya. Glorioso Señor, aquí está la iglesia de Colombia de Misión Cristiana del Calvario. Examinándonos, midiéndonos con el Hijo de Dios, examinando nuestro estilo de vida y corrigiendo lo que está deficiente en nosotros.
para que seamos la expresión exacta de Él, de Cristo. Ya no podemos vivir con una fe débil. De una fe de posibilidades, sino en la fe del Hijo de Dios, que es certera, genuina, que expresa con naturalidad al Hijo de Dios. Señor, queremos ser corregidos y nos queremos corregir. Queremos arreglar la casa y sacar lo que no corresponde ahora en esta vida, en esta nueva vida, sacar lo que no corresponde a la vida del Hijo de Dios. Ya no ser falsos, sino verdaderos. Precioso Señor. Tu palabra dice, Señor, que somos transformados en la misma imagen, la misma, no casi parecida, no casi igual, no algo, en la misma imagen, como por el Espíritu. Queremos vivir la vida del Hijo de Dios, en la fe del Hijo de Dios, y expresarnos de acuerdo a esta naturaleza que está en nosotros. Levanta tus manos ahí un momento. Y hoy preséntate tú. Preséntate tú. Por eso dice la palabra: examinaos a vosotros mismos y probaos. Probaos, para que comprueben si su fe es genuina. Hoy el Señor nos está llevando a vivir en la fe del Hijo de Dios. Señor, nos santificamos delante de ti y te pedimos perdón, Señor, por no estar viviendo de acuerdo a la fe del Hijo de Dios, pero que a partir de hoy, Señor, a partir de hoy viviremos en la fe del Hijo de Dios, ya no en posibilidades, sino en realidades. Ya no en transición, sino en traslado. Este es nuestro nuevo estilo de vida. Por lo tanto, seremos la expresión de Él en todas partes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Salve.
Padre, di conmigo, Padre, a partir de hoy viviré en la fe del Hijo de Dios. Me expresaré como hijo de Dios. Pensaré en las cosas del Espíritu. Me ocuparé en las cosas del Espíritu. Y viviré conforme el Espíritu. Porque esa es la clase de vida que me corresponde vivir como hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Entonces sí será la iglesia gloriosa. Iglesia gloriosa. Iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. Eso es lo que Dios ha determinado en Colombia. Una iglesia gloriosa. No una iglesia decadente sin vida, sino una iglesia gloriosa para Él. Amén. Amén. Dile a tu hermano, soy iglesia gloriosa porque vivo en la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a su nombre. Iglesia gloriosa en Colombia. Una iglesia transformada. Una iglesia con la naturaleza del Hijo de Dios. Una iglesia expresando al Hijo de Dios. Una iglesia bajo el gobierno del Hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a su nombre. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Aleluya.